mucho gusto. Muy buenos días, Rogelio Marín. Espero estén todos muy bien. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver con las bases de lo que han venido platicando, que es el tema de los datos. Y un caso de uso particular en tema de la aplicación hacia la interacción entre hombres, máquinas y un poquito lo que va a pasar en las interacciones con los diferentes roles que hoy existen en el mundo a nivel, no quiero hablar de trabajo, sino cómo interactuamos con esos servicios, con esas capas tradicionales a las que acudimos como personas, como seres humanos mortales. Entonces me voy a tomar la libertad de hacer una presentación, si me lo permiten, para reforzar el contenido y eventualmente pues que ustedes puedan preguntarme o hacerme las preguntas que consideren pertinentes. Y al final voy a hacer una pequeña demostración de cómo se ve un servicio 100% orquestado y automatizado con los nuevos servicios de tecnologías de avatar digitales. Entonces, solo quiero confirmar que estén viendo la presentación. Si alguien me puede mandar un like, un mensajito para saber que está todo en orden. Y con Perfecto. eso, adelante, gracias. Entonces, el tema de la charla es la orquestación de datos, ¿no? La orquestación de datos, si lo googlean o se lo preguntan a alguna inteligencia artificial, les va a decir, pues básicamente que es una solución o un concepto que tiene que ver con facilitar o eliminar las fricciones al acceso de la información para poder utilizarla o explotarla de una manera eficiente y en tiempo real. Y esta parte es la base de todos los servicios que consume la inteligencia artificial o que consumen los líderes de negocio para tomar decisiones. La data al final del día, hoy la tenemos tan distribuida y tan heterogénea y tan dispersa que es muy complicado tener la información en un solo lugar con todas las mejores prácticas, con todos los esquemas que ya se han platicado en charlas anteriores respecto a ciberseguridad, respecto a gobierno de datos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es democratizar el acceso a la información a través de eliminar las fricciones y hacerlo accesible a todas las capas, no solamente a aquellas empresas que tienen la posibilidad de pagar herramientas muy caras o científicos de datos o desarrolladores, etcétera, sino lo tiene que hacer alguien de manera práctica y efectiva. Entonces, el pain o el dolor que se alivia con la orquestación de datos es este reto de que todo se encuentra disperso, está en silos, y eso dificulta la integración a través de los métodos tradicionales y un análisis efectivo de la data para tomar mejores decisiones. Lo que hace la orquestación o lo que brinda como beneficios es centralizar y dar accesibilidad a la información de una manera práctica. Estos conceptos de orquestación no están regidos por las estructuras grandes o robustas como la parte del Big Data o la parte de los data lakes, que se necesita tener un gobierno de datos, una depuración de datos y tener la certidumbre de que la data está donde debe de estar, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de una orquestación donde el dato está al vuelo, ¿no? Está en tiempo real. Porque el valor del dato es en el momento que se está ejecutando su transacción o su transportación de un lugar a otro. Ahí es donde está el valor del dato y posteriormente viene a tomar decisiones analíticas o históricas sobre la información. Pero la parte predictiva, la parte proactiva está en tiempo real. Obviamente la automatización de procesos y acciones que pueden ser empresariales o de tecnología o de otros procesos intermedios dentro de la estructura de la cadena de valor y obviamente la capacidad de hacer predicciones o tendencias sobre los análisis multidimensionales de la data histórica, que es la segunda parte, o en algunos casos ya cuando el cómputo es lo suficientemente robusto, poder hacer cruces o análisis multidimensionales en tiempo real. ¿Ok? Entonces, voy a hablar aquí de dos conceptos particulares. El primero no lo vamos a tocar en esta charla, pero es importante conocerlo porque es parte del proceso de la orquestación, que es la observabilidad de los datos, y esto algunas personas seguramente ya lo han escuchado en otros ámbitos, sobre todo muy de la capa tecnológica, de la capa de tecnologías de información, que es el poder identificar la trazabilidad de un dato a lo largo de su flujo de información, desde que hay una petición por parte de un usuario por el medio que sea,
hasta donde se consume la información, donde está el repositorio o los diferentes repositorios de información, se procesa, se maneja y se presenta como una respuesta al usuario. Esa es la parte de la observabilidad, que es la trazabilidad o el monitoreo, por así decirlo, de manera más tradicional, del flujo del dato a lo largo de todo el proceso, desde la llamada hasta la respuesta y la experiencia del usuario. Y la orquestación del dato son estas capas intermedias que permiten que ese dato, donde quiera que se encuentre, lo podamos extraer, lo podamos procesar de alguna manera para obtener un resultado en tiempo real y se le entregue a un tomador de decisiones, se le entregue a otro proceso que está automatizado, un RPA, a un aplicativo de mitigación de riesgos, a un aplicativo que dispara otro proceso automatizado, etcétera, etcétera. Entonces, esta capacidad de orquestación es básicamente lo que hoy la inteligencia artificial y todos los modelos predictivos necesitan, porque al final del día ellos tienen que consumir una data que tenga un contexto dentro del servicio o el proceso que están queriendo analizar o que están queriendo responder ante una pregunta humana o ante un proceso predictivo o una tendencia. Entonces, la orquestación de los datos es la manera sencilla, práctica y efectiva de poder extraer la información. Y aunque ya lo hacíamos en el pasado, donde uno de los grandes elementos que hoy se utilizan son las plataformas de APIs por estos métodos de extracción de información, pues también hay muchos otros métodos que se usaban en el pasado. Entonces, esos métodos siguen siendo vigentes, como es la parte de los scripts, la parte de las extracciones tipo DBC a las bases de datos, la parte de los contratos de los servicios web, de los web services, eh, las extracciones webhook ahora recientemente, que son aplicaciones web. Todos estos métodos siguen siendo vigentes y se pueden utilizar como parte del modelo de orquestación de datos. Entonces, yo tomé un caso de uso práctico muy mundano, por así decirlo, que es cuando queremos tomar una consulta médica o hacernos un estudio médico de imagen o de laboratorio, qué es lo que sucede en el proceso del paciente a lo largo de toda la cadena. Entonces, lo que vemos es un journey que vive el paciente, para bien o para mal, satisfactorio o muy friccionado, de las diferentes etapas en las que el paciente tiene que tomar decisiones y que todo lo tiene que hacer de alguna manera en silos, ¿no? Entonces el paciente termina siendo el orquestador de la información porque todas las áreas o todas las etapas están separadas y finalmente hemos escuchado casos, ¿no? De que por estar esperando un diagnóstico, por estar esperando un estudio, por estar esperando una cita, una intervención, etcétera, pues hasta el paciente termina falleciendo. Entonces, estamos hablando aquí de un contexto de salvar vidas a través de la orquestación de los datos para eliminar la fricción, primero en la toma de decisiones y segundo en la valoración de un diagnóstico o en este caso un estudio médico. Y este es un caso de uso muy particular. Y uno de los grandes retos en el caso de uso que estamos analizando, pues es que ahora queremos tener toda la salud centrada en el paciente y no centrada en el medicamento o en los estudios clínicos o en las consultas médicas con los médicos, etcétera, etcétera. O en las aseguradoras que nos tienen secuestrados prácticamente con ese tema de qué sí está cubierto y qué no, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto de tener al paciente al centro de un servicio de salud, pues la data viene a representar uno de los mayores assets o los mayores activos, porque es la única manera de poder ayudarle al paciente a tomar mejores decisiones basada en la data que él mismo genera a través de los diferentes servicios. Entonces, el tener conectado o el tener interconectados todos estos servicios a nivel de comunicaciones y luego la extracción o la orquestación de los datos le va a permitir al paciente tomar mejores decisiones y al médico y a los analistas o a los radiólogos o a los jefes de laboratorios tomar mejores decisiones para una cirugía, para un tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos, en este caso de uso, la necesidad de orquestar los datos en el momento que se generan y no necesariamente a través de un proceso histórico. Este es un diagrama que ya tiene algunos años, 2018 dice por aquí, que es un diagrama de Gartner que hablaba de las plataformas de orquestación de servicios digitales de negocio. Al centro, lo que ustedes ven, le llaman inteligencia, no quiere decir inteligencia o business intelligence, quiere decir inteligencia de la información, cómo
nosotros procesamos esta información de manera inteligente de los diferentes actores del ecosistema, ¿no? Y aquí vemos temas desde plataformas de IoT, analítica, plataformas de datos y analítica, experiencia de usuario, plataformas propiamente de los sistemas y todo el soporte de las tecnologías de información que soportan esos procesos. Entonces, aquí tenemos a las diferentes audiencias que están involucrados en un servicio o en un proceso de negocio y al centro debe haber una capacidad inteligente de manejar esa información. Y ahí es donde nosotros encontramos que un área de oportunidad dentro de estos esquemas de consolidación de información es la orquestación. Hoy ya se tiene un concepto como tal, así se llama Data Orchestration. Está muy reciente de alguna manera el concepto, aunque hay plataformas que ya hacían esto desde hace tiempo de manera aislada, no con todas las capacidades que se requieren, pero ya hay algunos servicios que están disponibles en los diferentes hyperscalers o en plataformas comerciales, que para bien o para mal, pues ya existían, son bastante caras y que lamentablemente sus capacidades funcionales son mucho más de las que se necesitan solamente para la orquestación de datos. Y esto es lo que comentábamos al inicio, la parte de los pains y de los gains, el poder obtener múltiples fuentes de información en diferentes formatos, en diferentes estructuras, en diferentes lugares geográficos a nivel de la data de interés, y en este caso son datos de salud, que aquí de este lado pueden ser datos de lo que sea, ¿no? Pueden ser datos de transacciones financieras, pueden ser datos de tecnologías de información, de líneas de producción, de todo lo que tenga que ver con el proceso operativo de cadena de valor. Y por el otro lado está la data que ayuda a tener contexto del proceso tanto técnico, operativo y administrativo y de negocio, para que se tomen mejores decisiones en ese sentido. Entonces, depende del caso de uso, pues podemos tener información que esté en un Excel de un director general, que pues, son empresas pequeñas, medianas, que pues no tienen aplicativos muy robustos, o de plataformas comerciales, desde un SAI aquí en México, un Aspel, hasta un Oracle, un SAP, un Totus, lo que se tenga, un Dynamics, como los ERPs que se tienen, y asimismo como los CRMs, y asimismo como otras bases de datos, y asimismo como información de redes sociales, y asimismo lo que se necesite para darle contexto a la información de la cadena de valor y generar o incrementar una experiencia o un valor agregado hacia ese cliente, hacia ese usuario, y que se permitan tomar mejores decisiones. Y la orquestación de datos prácticamente tiene estos cuatro componentes, que es la parte de robots automáticos de extracción, automatización robótica de datos, la parte de definición de propósito específico, que pueden ser reglas, pueden ser algoritmos, pueden ser scripts, pueden ser otras cosas, no necesariamente tiene que ser inteligencia artificial, ya se mencionó en otras charlas, no todo tiene que pasar por la inteligencia artificial. El almacenamiento de la información, tanto la parte de streaming, que es en tiempo real, como la parte estructurada para poder manejar históricos, la parte estructurada y no estructurada de las bases, y luego las reglas finales de negocio que pueden ser expresiones hacia el exterior, entregadas en una app, entregadas en un tablero, entregadas en algo que les permita a ese ecosistema de salud, en este caso, que son los médicos, el paciente, los radiólogos, los laboratoristas, tener acceso a la información en el momento que la necesitan para poder tomar mejores decisiones y o eventualmente tomar acciones. Aquí estamos hablando de acciones muy con herramientas de tecnología, pero pueden ser cualquier otro tipo de herramientas, hacia un CRM, hacia la automatización de una agenda de citas, hacia la automatización, muchas cosas. De tal manera que todo el objetivo de la orquestación es eliminar la fricción en el acceso a los datos en tiempo real a un costo accesible con la data específica de interés para tomar mejores decisiones. Y hay plataformas, como ya les comentaba, nosotros lo que hicimos es construir un one-stop shop en el sentido de construir todos estos robots de extracción de información. El desarrollador tiene que ser de bajo perfil, no tiene que ser un experto en desarrollo. La plataforma que ya se tienen ahora, que son muy automatizadas, muy intuitivas para, sobre todo para los desarrolladores, y esto permite generar soluciones de bajo código y de bajo costo para tener estas capacidades. Entonces, al final del día, la data es
la que se administra y se consolida en un punto después de haberse procesado, bueno, extraído y procesado y entregado al proceso o a la visualización que se requiera. Puede ser una inteligencia artificial o puede ser un tablero tipo Business Intelligence o un tablero de indicadores de negocio. Eh, ya en la práctica, como se ve todo esto, pues es que todos los elementos tecnológicos que están involucrados en el proceso, pues se mapean, obviamente, se extraen los datos de cada una de las fuentes de información, ya sean aplicativos, ya sean los mismos dispositivos, sean las aplicaciones en la nube, el SaaS, el PaaS, bueno, todas estas cosas técnicas que ya conocemos, y empezamos a extraer la data a través de este orquestador, y entonces lo que tenemos es la visión de la experiencia de punta a punta del usuario, del journey completo, eliminando las fricciones de la interconectividad a través de la extracción de los datos y construyendo un repositorio único consolidado de la data para ese caso uso en particular. La plataforma al final del día puede construir tantos casos de uso como se necesiten, pero lo quise representar para poder identificar cómo pues los actores que están interactuando con el paciente en este caso, pues van a tener un nuevo rol, ya no es el rol de estar pasando y intercambiando información y correteando gente para que el otro haga las cosas o le den la información, sino ahora sí se va a dedicar a hacer análisis especializado de su función y tomar mejores decisiones en base a la data que se le suministre en tiempo real de los demás sistemas o de las demás etapas del proceso de un paciente. ¿Ok? Entonces, este es un caso de uso muy particular. Ya la información que se puede explotar tiene que ver con tableros de indicadores de negocio, de indicadores estratégicos. Obviamente, transformar la experiencia en el sentido de la parte operativa. Cuando hablamos de transformación digital, pues el propósito al final del día tiene que ver con mejorar, ¿no?, la entrega de valor a estos clientes, a estos usuarios o este ecosistema al que atendemos, obviamente eficientar las operaciones internas y entregar una mayor rentabilidad, una mayor eficiencia dentro de la estructura de valor al negocio internamente. Obviamente también tenemos la información, hablando de casos de uso como información que tiene que ver con salud, con temas biomédicos, etcétera, etcétera, y por otro lado, empoderar al paciente en el sentido de tomar sus mejores decisiones de a qué clínica ir, qué tipo de seguro tomar, consultar la información de la aseguradora, los estudios entregados en el tiempo que se generan, ya contrastados con información de las otras etapas de su proceso. El médico recibe la información prácticamente en tiempo real y contrasta para tomar mejores decisiones en cuanto a una cirugía, un tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en lo general, esto es un poquito una lista de beneficios para el tema del caso de uso que estamos revisando. Y todo esto tiene que estar soportado con una arquitectura operativa, obviamente. O sea, esto no es varita mágica y vive solo y se mejora solo. Tiene que haber todo una estructura operativa, que es la que también hemos vivido y aprendido al paso de estos 10 años, antes de la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia, que se tienen que optimizar más allá de las mejores prácticas y la gestión de los servicios. Y por último, pues, debe haber un equipo humano que esté atrás también administrando y gestionando la infraestructura que soporta todo esto. Entonces, estas capacidades para soportar las plataformas, pues también tienen que estar instaladas en un proveedor o en una estructura interna propia de nosotros. Y aquí quiero mostrarles un poquito un ejercicio que nosotros construimos de cómo se ve o cómo se va a ver, pues ya prácticamente a partir del año que entra o finales del año que entra, a más tardar, las interacciones con la inteligencia artificial relacionada a la extracción de los datos, al consumo de los datos y a la interpretación de los datos para responder preguntas desde la capacidad de los clientes o desde el propio negocio. Por ahí el día de ayer, hace un rato estaban mencionando esa parte. Déjenme ver, no sé si están viendo aquí una pantalla web o siguen viendo el PowerPoint. PowerPoint. Ah, ok, permíteme entonces, déjenme, les comparto la pantalla que quiero mostrarles. Ok, aquí están viendo una pantalla. Este caso no sé si se escuchó el audio ahí, pero básicamente este es un avatar que hemos entrenado nosotros con
plataforma con información privada y con información pública. Lo hicimos prácticamente un par de horas para esta presentación y es un experto digital de soporte técnico. O sea, le podemos preguntar cualquier cosa en temas de tecnologías de información, en temas de servicios digitales, de la nube, cosas específicas de productos, cosas específicas de programación. Y este va a ser un poquito el concepto que vamos a ir viendo poco a poco. Hoy lo podemos hacer vía computadora por la capacidad de procesamiento que se requiere, etcétera, etcétera, pero eventualmente lo vamos a ir viendo más a nivel de los dispositivos locales. Y ese son el tipo de cosas que van a responder ahora las preguntas que tengamos nosotros en base a la data pública y a la data privada. Hoy en la mañana hablaban de que podían preguntar el estado de resultados del día, las ventas, la conciliación, la pérdida, cuántas tiendas abrieron a las 6 de la mañana, cosas de ese tipo, porque la data ya va a estar ahí, en el momento que se genera, ¿no? No sé si alcanzaron a escuchar, pero pues al final del día creo que estas plataformas ya muchos las conocen, pero todo lo que les acabo de platicar se consolida en una interacción de este tipo o se va a consolidar ahora en una interacción de este tipo, cuando anteriormente pues se hacía con tableros, se hacía con otro tipo de representaciones visuales. Y atrás, en el backstage o el backend, como le llamamos nosotros, pues van a estar funcionando muchas cosas y disparándose cosas para que la operación sea continua, para que haya alta disponibilidad, para que haya desempeño, para que haya ciberseguridad, confiabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el contenido que traje hoy para ustedes, con la intención de hablar un poquito del concepto de orquestación, su aplicación en esta interacción humano-máquina y cómo, en este caso, un rol de un médico, de un radiólogo, una persona de seguros, pues va a tener que interactuar ahora con los datos a raíz de este tipo de tecnologías.